Sí, aquí está mi amigo, querido amigo, el ¿Qué tal? ¿Qué tal, hola, Bet? Silvio, bienvenido. Querido amigo, te quiero presentar a estas personas maravillosas que están ahí detrás. Bien, ¿Qué él es tal? Un gran saludo. Gracias, Bet, por la invitación. bien. Silvio, déjame contar un poquito el contexto en el quién eres tú, ¿verdad? Eres emprendedor digital, eres terapeuta, eres master coach ejecutivo, eres consultor empresarial, creador de una terapia integral de vida neurocoaching, bio-neurocoaching, ¿verdad? Así Autor de es. 3 libros, uno de los libros que marcó en mí también, que es El Factor Conciencia, que más adelante vamos a estar hablando de él. Bien, y nos acompañas de Argentina, ¿verdad? Estamos súper cerquita acá. Un fuerte Así aplauso. es. Quiero ver esos 7, con un 7 vamos a representar el aplauso y quiero ver corazones, por favor, porque esta persona maravillosa nos viene a contar muchísimo, muchísimo valor con respecto a lo que es cómo comenzamos a poder hacer un cambio, ¿verdad? A liberar ese potencial y transformar esa realidad que hoy buscamos. Adelante, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gran saludo. ¿Cómo andan? Bueno, Silvio Santone, desde Buenos Aires, Argentina. Así que un gran placer de poder estar aquí con ustedes. Y gracias desde ya, Bet, por la invitación. Bien, gracias, amigo. Bien, hoy yo preparé una entrevista, de verdad, está buenísima todas las preguntas que te voy a realizar, espero que estés preparado y compartamos y No estemos sé, felices, ¿verdad? te vas a portar bien, digo, me vas a tratar bien. Por supuesto que sí, con mucho amor. Bien, entonces primeramente quiero que nos cuentes, Silvio, quién eres como emprendedor, qué te ha llevado a hacer lo que hoy estás haciendo, querido amigo. Uy, y si vamos al origen de todo, parte de una gran insatisfacción. Años atrás me sentía insatisfecho de todo lo que hacía, empezando por la profesión. Eh, Así que bueno, allá por el año 2007 suceden hechos que empiezan a marcar mi vida y lo que yo llamo los puntos de inflexión, que seguro muchos no, nos han pasado. A veces el cuerpo nos expresa de alguna manera esas dolencias que venimos tapando, ocultando, hasta que en un momento, bueno, se plasma en cuerpo físico y de ahí en más no queda otra que cambiar. Así que es así de simple, no queda otra. Yo necesitaba ya por el año 2007 un parate en mi vida de cómo venía avanzando y a partir de eso se corta el tendón de Aquiles jugando al fútbol y bueno, venía sintiendo ya ciertas molestias en varias partes del cuerpo, pero uno las deja pasar hasta que en un momento ya el cuerpo te dice, para. Y bueno, de ahí en más, eso llevó a justo, o casualidad, entre comillas, había comprado un par de libros semanas antes, no era de leer, y esos libros empezaron a generar un cambio en mí. Tuve 3 meses, 3 a 6 meses de parate total, trabajando desde casa. En ese momento mucho la tecnología remota no era muy factible, año 2007, pero podía atender a los equipos que lideraba en empresas que trabajaba en forma remota, de alguna manera, o teléfono, y me sobraba tiempo. Y en ese tiempo que sobró, leí algunos libros que cambiaron mi vida. Y de ahí en más, decidí rever toda mi profesión. Empezar a quedarme con aquello que me gustaba, que me satisfacía, que me hacía bien, y otras cosas empezar a cambiarlas. Nunca podía decirte en ese momento que iba a estar haciendo todo lo que hago hoy, porque no podemos, uno puede planificar cambios, pero es verdad que después hay que dejarse llevar un poco yo llamo la magia del universo, ¿no? En cuanto a que te lleven hacia lo que es tu destino, en este caso profesional o misión profesional. Y los últimos quizás 3 años empecé a entender más hacia dónde iba todo eso. Así que bueno, ahí tuve varios puntos de inflexión que hicieron que hoy esté haciendo lo que hago. Bien, buenísimo. Yo creo que todos los que estamos en esta etapa del crecimiento personal, llegamos a un punto de poder decir, encontrar esa intención que yo te hablaba hace un momento atrás, esa intención que nosotros tenemos que comenzar a utilizar, porque la atención se expande solita. El cómo, no sé cómo, pero se soluciona todo lo que está en tu mente y empieza a fluir
a fluir cosas Claro. nuevas y a fluir la energía, ¿verdad? Claro, claro. El estar conectado con esa misión, en este caso yo te hablé profesional, pero después fui dando con lo que creo que es una misión más de vida, donde incluye, en mi caso, cuando hablo de misión o propósito de vida, es mucho más que la profesión. Yo creo que somos seres que venimos, lo veo como una tríada, eh, y eso lo llamo el poder del propósito de vida, que es el próximo libro que se viene. Es una triada conformada por lo que es el autoconocimiento. Vos mencionabas en la introducción, es muy importante el autoconocimiento, saber quiénes somos, a qué venimos de alguna manera al mundo, entender nuestros dones, talentos, todo eso que nos hace seres completos, pero muchas veces nos desmerecemos, no nos valoramos lo suficiente, no nos conocemos, entonces estamos a la deriva. Entonces, esa base de autoconocimiento, véanlo como un triángulo: el autoconocimiento, la profesión y las relaciones. Entonces, esa triada es perfecta tiene que ver con todos nosotros, porque no solo venimos a ejercer una profesión, venimos a crecer, evolucionar, también venimos a relacionarnos. Mucho de ese crecimiento tiene que ver con las relaciones. Y después, bueno, en lo que hace a la profesión, tenemos una misión profesional donde se plasma muy bien los dones y talentos, pero antes hay que conocerse, si no, no lo vas a poder a veces reconocer, ¿no? Entonces es muy importante ese autoconocimiento. Y a partir de la profesión se empieza a generar lo que llamo la energía del dinero, dinero feliz, como dice uno de mis mentores, Raymond Samson. Eh, Así que bueno, es muy importante esa triada y conectar con todo eso nuestro, ¿no? Que es un proceso de sanación y de crecimiento constante, ¿no? Sí, por supuesto. Completamente de acuerdo contigo porque yo ya pasé por ese proceso y de hecho nosotros constantemente estamos haciendo cambios porque de verdad las creencias limitantes son las que más cuestan poder desarraigarlas de nuestra mente y decir, no, eso no me sirve, o sea, yo tengo que ir por este camino porque por acá está lo que realmente me llena el corazón, ¿verdad? Claro, claro. Es conectar. Lo que creo que le pasa a muchas personas, y esto me pasó, pues digo, ¿por qué me pasaba esto? Bueno, o por qué a veces, más allá de las ganas que pudiese tener en querer mejorar mi vida, es una gran incertidumbre no saber dar con eso de esas preguntas, de responder esas preguntas de ¿a qué vine al mundo? ¿Quién soy? Yo lo veo en todo en medio de todo ese proceso, vivo un proceso también de autoconocimiento a nivel espiritual, el cual me encantó y empecé a profundizar en eso. Entonces creo que el ser viene de alguna manera a expresar esa misión, pero para eso necesita conectar con esa esencia, que es esa parte espiritual. Somos seres íntegros, ¿no? Mente, emociones, cuerpo, pero espíritu principalmente. Y el espíritu, el alma, es la base que sustenta todo lo que... Entonces, cuando empezamos a conectar desde ese lado, se empieza a esclarecer un poco el camino. Y ese siempre digo, el propósito de vida no lo tenemos claro totalmente. Sí, lo que tenemos es un vislumbre que nos direcciona. Y ese solo vislumbre ya nos hace mucho más fácil la vida. Estamos enfocados, estamos en sintonía, empezamos a vivir de otra manera, entonces esa insatisfacción desaparece. Después aparecen responsabilidades, aparecen un montón de otras opciones que bueno, hay que encararlas, pero se encara de una manera que no hay sufrimiento, no hay esfuerzo, no hay todo eso que muchas veces nos quita la energía. Cuando estamos en sintonía con el ser y el ser, el universo ahí empieza a acompañar, se abre un campo áurico de posibilidades donde lo que se nos requiere es unos pequeños pasos y después empieza a esa magia del universo a crear el camino, ¿no? Y bueno, en eso requiere que avancemos, que perseveremos, que haya constancia, que haya voluntad, pero es una voluntad y disciplina, pero enfocado en algo que sabemos hacia dónde va, ¿no? Y eso es muy importante. Por supuesto que sí, querido amigo. Oye, Silvio, cuéntanos, por favor, ¿quiénes fueron esas personas que marcaron un antes y un después en este camino de crecimiento con respecto a la vida y a tu negocio? Porque sé que tienes un negocio digital, eres emprendedor digital, ya he visto tu evolución también, porque no nos conocemos hace poquito, sino que ya nos conocemos hace bastante tiempo. Tú Sí. me hiciste despertar también una parte de mi cerebro importante, así que eres muy importante para mí, querido Silvio.
Gracias, Beth. Muchas personas. Yo tengo muchos maestros. De todos he rescatado muchas enseñanzas, obviamente, tanto de los seres cercanos como también de esos grandes mentores. En esos años que te comentaba, esos libros que cambiaron mi vida, porque yo ahí en ese estado enfocado en lo profesional, en lo financiero, era Stephen Covey, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, fueron de personas con las cuales después me termino capacitando en forma presencial. Después, cuando en medio de todo eso, me empiezo a involucrar con temas de espiritualidad. Entonces, tengo maestros, por ahí no son conocidos, pero a nivel de lo que es, me formo como profesor de Hatha Yoga. Me inicio en la meditación de Kriya Yoga, así que tengo maestros que son espirituales, como Paramahansa Yogananda, toda la línea de maestros, empezando desde Babaji hacia lo que es Paramahansa Yogananda, en la línea de Kriya Yoga. Estos pueden ubicarlos, es decir, Raymond Samsó es un gran maestro y mentor, escribió el prólogo del libro El Factor Conciencia, me formé con él también porque en él encontré el término justo, el factor conciencia surge de una charla, de una entrevista que le hacen a él y él comenta en un video, mientras yo lo empezaba a conocer a distancia, porque él es de España y yo de Argentina, y en un momento dice hay que aplicar, yo buscaba, les comento algo, ¿por qué el factor conciencia? Es un término integrador. Aquel que lea el libro El Factor Conciencia va a ver todos los ámbitos de la vida del ser humano, pero con la base de la conciencia. ¿Qué pasa? Yo en todo esto de tener maestros de cada tema, todo por separado, en mi ser me decía que había algo que tenía que unir e integrar todas las partes y no sabía qué era. Siempre me había encargado de integrar por mi profesión de consultor en empresas, de integrar mucha información, de asociar información. Lo había hecho desde chico también en los trabajos que hacía con mi padre, a nivel de la logística, de estar integrando todas las partes. Me encantaba armar rompecabezas, pero claro, no entendía de dónde venía todo eso. Y después termino entendiendo que parte de mi misión profesional es asociar e integrar todo para hacerlo más fácil, que es lo que yo le hacía a todos los directores de empresas cuando les organizaba toda la información de corporativa. Después entendí que tenía que hacerlo para información de la vida, no solo de una empresa. Entonces, cuando escucho a Raymond Samson en esa charla decir hay que aplicar el factor conciencia en todo, ese fue otro punto de inflexión en mi vida, donde dije, esta es la pieza que estoy necesitando, era la conciencia. Yo ya estaba en temas de espiritualidad, pero no entendía, escuchaba la palabra conciencia, pero no lo entendía, no me caía la ficha de que era la pieza que unía todas las partes. Y ahí empiezo a rever todos los ámbitos de mi vida, que ya los venía trabajando, pero todos separados, sobre la base de la conciencia espiritual. Y empezar a aplicar cómo se puede aplicar la conciencia en la crianza de un hijo, en una relación de pareja, en la salud, en la profesión, en las finanzas. Entonces, bueno, empecé a rever todo y ahí surge el factor conciencia y no podía ser otra la persona. Lo contacto a Raymond, empiezo un diálogo con él, lo voy a ver a España, me capacito con él también y ahí surge, bueno, la amistad que tenemos hoy y a partir de eso, bueno, todo lo que fue la base de lo que empiezo a gestar como el mensaje que transmito, ¿no? Que es tener la mirada integral, totalizadora de la vida y empezar a integrar en un mundo tan fragmentado. Hoy nos han enseñado, la vieja era, nos ha enseñado a fragmentar todo. Nosotros, empezando nosotros, después todo el resto, toda la salud está fragmentada, la educación está fragmentada, las relaciones de cómo se encara una relación de pareja, un emprendimiento, todo fragmentado. Bueno, la clave de esta nueva era es integrar y sobre esa base surge el mensaje, ¿no? Buenísimo, me encanta porque validas lo que acabo de mencionar, esa frase que me motiva mucho, que el contexto te ayuda a crecer. Y lo que tú has hecho es eso, es involucrarte con personas mucho mejores que ti, que esas personas son las que te van a llevar hacia el contexto que tú estás buscando. Entonces, claro, el contexto te impulsa y, o sea, te hace crecer y te impulsa a crear tus sueños, ¿verdad? A ir por tus sueños. Me encanta mucho que pudiste compartir eso, Silvio. Bien, nos gustaría ahora que nos compartas algún reto.
sé que tuviste algún reto por ahí en superarte, en decir, oh, o quisiste tirar la toalla en algún momento de este proceso de crecimiento. ¿Cuál fue ese reto que marcó y decirte, oye, no, tengo que ir por este camino porque tengo que llevar a miles de personas así como lo estás haciendo hoy en día, Silvio? Mirá, tirar toalla fue siempre desde el primer momento, ese que les comentaba del año 2007, cuando ya digo, no voy a ser, en ese momento era empleado, dije, ya entendí que no voy a ser más empleado, tenía que serlo sí un tiempo más porque mis finanzas estaban mal, no sabía bien qué emprender, eh, pero allá por el año 2007 empecé a tener ya la mentalidad de emprendedor, más allá de que sabía que tenía que ser todavía empleado un tiempo más. En ese momento mi hijo era apenas, estaba viniendo mi hijo, es decir, hoy tiene ya 12 años. Entonces, no podía hacerlo, no soy una persona de tomar decisiones muy así cortantes, drásticas, siempre fui un poco más de poner los pies sobre la tierra, ver un poquito más, armar un plan, es muy importante armar un plan de acción. Aquel que quiera hacer un cambio siempre recomiendo. Hay momentos en la vida donde hay que tomar decisiones a veces abruptas, no, pero yo la verdad puedo ser un agradecido. No he tenido una vida, si se quiere, con temas graves, para nada. Es verdad que hubo momentos dolorosos cuando tuve que decidir fui despedido, es decir, para aquellos que a veces dicen, bueno, parece que se notaba mucho mi malestar en la empresa y que iba con ideas raras para lo que eran jefes que no querían cambiar el libreto, no querían hacer que las cosas mejoren. Entonces, claro, tener a alguien con un empleado con mentalidad emprendedora que encima empezaba a conocer algo más distinto de lo que era lo habitual, era incómodo para los jefes, ¿no? Entonces, bueno, he sido despedido y después, claro, en ese momento es chocante, más allá que yo ya lo buscaba, inconscientemente buscaba, sabía que no más de un año más ya iba a dejar de ser empleado, pero acortaba los tiempos, parece. Y después emprender no fue fácil más aún cuando no se tiene claro qué se quiere hacer. Por lo cual tuve que, en un momento, volví a ser empleado. ¿Qué pasa? Era en la especialidad que yo me había hecho por años como consultor, tenía buena trayectoria y me tentó una empresa mucho más grande, multinacional, para liderar esa área de lo que yo me especializaba y obviamente volví, pero mi mentalidad todavía de emprendedor seguía, ¿no? Decir, bueno, necesito unos años más, voy a estar haciendo esto que me gusta, pero lo voy a hacer de otra manera, siendo empleado y después seguir emprendiendo en paralelo. En el medio hubo varios fracasos a nivel de emprendimiento que no funcionaron, dinero que se iba fácil, así como se ganaba, se iba fácil en los emprendimientos. Bueno, todo por no saber bien qué hacer. Es un poco a prueba y error, ¿no? Es un poco a prueba y error y es casi inevitable a veces. Uno quisiera que no, pero a veces es inevitable el tener que, toda experiencia dejó un aprendizaje muy bueno, de algunos que obviamente no volvería a realizar, pero tenía que haberlo pasado. Siempre en lo que hubo, lo que sí puedo destacar de cualquiera fuera los proyectos o las etapas, siempre para adelante. Siempre, hoy no podría estar hablando o diciendo todo esto si no hubiese pasado por eso. Tuve años donde tuve que restringir cosas a nivel de lo económico porque invertía o en emprendimientos o en inversiones que algunas funcionaban, otras no, pero decía, yo sabía que el camino iba para ese lado, ¿no? Hoy puedo estar empezando a ver los primeros resultados si se quiere, buenos, después de tantos años, ¿no? A veces te dicen que tenés que estar algunos años en la prueba, buscando ese momento. Eh, Soy un largoplacista en ese sentido. Sabía que lo mío iba a llegar con el paso del tiempo. Y creo para aquellos que si les puede servir este concepto, y promuevo vernos como seres que crecemos exponencialmente. Tenemos que sentar la base hasta que en un momento el crecimiento es abrupto. Y en esos casos hay que mantener un equilibrio. La base
la base que estemos armando, que es lo que yo hice todos estos años sin saberlo, hoy lo puedo ver, todo ese trabajo de base puede sustentar lo que se venga y en ese caso mantener cierto equilibrio. Porque si crecemos abruptamente, de golpe, sin tener una base firme, podemos salirnos del camino, ¿no? Entonces, y esto le pasa a muchos emprendedores. Sí, Silvio, por supuesto que sí, concuerdo contigo en lo que estás diciendo, querido amigo. ¿Sabes qué? Siento que todos los emprendedores llegamos a un punto de poder llegar hasta el final, tocar a fondo, y son a veces pocas las personas que pueden volver a reinventarse. ¿Qué le aconsejarías tú a esas personas que están a lo mejor pasando este proceso diciendo, wow, o sea, sí sé que tengo que tener una mentalidad de gigante para poder seguir adelante y para poder decir, sí, esto me va a resultar, sí, esto es para mí, sí, esto es para compartir, pero pasamos por un proceso de muchos cuestionamientos propios, pasamos por un proceso de decir, wow, no creo que no, creo que mejor me voy a ir a trabajar nuevamente y quedarme ahí con ese ingreso que es como intercambiar tiempo por dinero. Pero ¿qué le dirías tú a ese emprendedor que está pasando a lo mejor por esa instancia en estos momentos? Sí. Si hay que estar un tiempo más siendo empleado o ejerciendo una profesión que no es la que la que nos llena el alma, o la que el alma realmente vino a, de alguna manera, a concretar, yo diría paciencia. Lo que sí hay que hacer es entender que hay ciclos, tenemos que cerrar bien todos los ciclos profesionales, de pareja, de relaciones, de lo que sea, de la vida, porque si no cerramos bien los ciclos, lo volvemos a repetir. Hay ciclos energéticos que es bueno darle un cierre, con gratitud, con amor. Cuando se hace un cierre es con gratitud y amor a esa etapa que forma parte nuestra. No podemos querer olvidar algo, Hay mucha gente, vas a escuchar mucho, hay que olvidar, ojalá que se termine este año lo antes posible. Y la verdad que eso es un gran error a mi criterio. Tenemos que entender qué pasó, qué nos pasó, cada uno tiene que hacer su autoobservación y empezar a cerrar el ciclo, entendiendo a ver qué no hice, por qué me pasó esto, qué aprendí, de qué me sirvió. La verdad, para mí esto fue entendiendo la situación, lo que ha sufrido mucha gente, pero a nivel personal, la base que hice años atrás hizo que este año sea realmente muy bueno. Es loco explicar esto en un contexto donde hay mucha gente que la ha pasado mal, pero no puedo estar más que agradecido porque realmente me agarró en un momento que si hubiese sido años atrás, por ahí la pasaba mal, pero todo el trabajo ese de base sirvió. Entonces, tenemos que estar agradecidos. Si hay que estar en una profesión que sabemos que no va a ser por mucho tiempo más, va a ser el puente necesario para pasar a la que viene. Va a ser hasta un puente de financiación. Yo utilizaba el buen sueldo que generaba a través de siendo empleado para financiar todo lo otro, que requería un financiamiento. No podía, el dinero no salía de otro lado. Entonces, mi capacitación, mi formación con estos líderes, gurús de los determinados temas, requerían una inversión, entonces mi profesión, mi sueldo pagaba eso. Hasta que en un momento, bueno, puedo crear mi primera empresa, empiezo a trabajar en paralelo, esto depende mucho hacia dónde cada uno quiera llegar, ¿no? Tenía estaba empleado en una empresa, pero al mismo tiempo había creado mi propia empresa, en tiempo libre trabajaba, hacía trabajos, hasta que en un momento ya pude prescindir del sueldo y dedicarme de lleno a consultor independiente y manejando mis tiempos, al mismo tiempo que invertía y emprendía. Entonces se fue dando una combinación. ¿Y qué pasa? Se van abriendo puertas. Todo lo que necesitamos es tener una buena actitud, una buena energía en cuanto a saber de que hay procesos, por más que uno quiera a veces las cosas que sucedan más rápido, hay que entender de que los tiempos en muchos casos son perfectos. Sí podemos acelerar ciertas cosas si nos aceleramos nosotros en cuanto a formarnos, capacitarnos. He contratado en muchos casos a expertos que me hacían que mi proceso se acelere, porque cuando uno tiene que aprender, a veces es bueno invertir en un experto. Hoy yo brindo mentorías, brindo coaching, pero habiendo vivido muchas de esas experiencias, ¿no? Entonces, un consejo que les puedo dar es asesórense. A veces es muy bueno acortar tiempo con alguien que es un experto en un tema,
para ver una mirada integral y definir el para qué vamos a hacer esto. El para qué, el cómo y el qué. A veces nos centramos en el qué, que es el producto, el servicio, y perdemos de vista la esencia, que es el para qué o por qué hacemos esto. Y esa es la base que sustenta todo. El producto o servicio después con el tiempo puede variar, puede mejorarse, pero si no tenemos la base firme, que es el por qué o para qué, todo lo que viene después es como superficial. Y ante un cambio de variable, como puede pasar un 2020, con pandemia o lo que sea, o crisis que pueden venir, porque esto la verdad puede suceder en cualquier momento, cualquier cosa, todo lo que hicimos tambalea. Entonces, es muy bueno definir el por qué, para qué, trabajar en nosotros, en el autoconocimiento, y de ahí en más, dejar que un poco también cierta magia funcione también, ¿no? Del universo. Claro que sí, por supuesto. Eso es lo primordial de poder conectarnos con esa magia, con esa energía que está ahí para nosotros, ¿verdad? Oye, Así Silvio, es. cuéntanos un poquito, a base de tu experiencia con los emprendedores a los cuales tú ayudas, ¿por qué sientes que hay muchas personas que tienen esta carencia de miedo, de sentir miedo por la falta de dinero, miedo de no tener lo suficiente para ciertas situaciones, ¿verdad? Y cómo podemos revertir, cómo podemos cambiar esa situación de esa instancia. Es muy importante entender, esto me ha llevado con el paso de los años a ser terapeuta, a formarme como coach, si bien siempre mi mirada es un poco más orientada a lo empresarial, pero sigo, atiendo temas de hecho estoy ahora iniciando un posgrado de bioneuroemoción con el Instituto de Henry Corbera. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que me empezó a intrigar tiempo atrás cómo, a pesar de que uno podía ser perseverante, podía tener claro hacia qué lado quiero ir y demás, sucedían hechos a nivel inconsciente que hacían que tome ciertas decisiones que después los resultados no me gustaban, obviamente. Entonces empecé a entender que todos tenemos patrones inconscientes, creencias, inclusive miedos, y también no solo a nivel de lo que es nuestro transaccional, nuestro transgeneracional, nuestro clan familiar. También hay hasta, yo creo, en vidas pasadas, así que he encontrado algunas respuestas de hechos que sucedían en otras vidas. He hecho todo tipo de regresión y todo ese tipo de cosas para conocerme en todo nivel, a nivel corporal, emocional, también espiritual, ¿no? Y mental. Entonces es muy importante entender los miedos, de dónde vienen. De ahí surge la terapia que creé de Bio-Neurocoaching, donde nos metemos a fondo a encontrar los patrones subinconscientes que están rigiendo ahí y nos hacen que esos miedos a momentos de algún hecho que suceda, y en cualquier ámbito de la vida, puede ser en las finanzas, en la profesión, puede ser en las relaciones, aparezcan. Entonces es muy importante conocernos. Cuando digo conocernos es ir bien a fondo y entender esos patrones que están haciendo su juego. Por más libros que leamos, por más capacitación y expertos que contratemos, si no entiendo qué patrón inconsciente hay detrás haciendo su juego, tengamos en cuenta algo importante. El 97% de nuestras decisiones están regidas por el inconsciente y solo un 3% por nuestra parte consciente. Puedo ser consciente de querer tener una gran vida y es genial y es mi deseo, pero si mi inconsciente detrás, el 97%, hay patrones que me dan miedo para encarar determinadas cosas, no lo voy a lograr. Así que hay que ir bien a fondo. Es doloroso en muchos casos. Soy un convencido de que tanto la humanidad como nosotros, y esto no creo que nadie esté exento de esto, aprendemos tanto de una gran experiencia de amor, pero también una gran experiencia de dolor. Y esto lo vamos a ver en nuestra vida, que si hacemos un repaso cada uno de su vida va a encontrar momentos dolorosos y momentos de mucha satisfacción y ambos generan aprendizaje y crecimiento. La humanidad lo ha hecho a lo largo de toda su historia, hemos pasado por holocaustos, por exterminio, lo que se les ocurra. La humanidad ha aprendido desde personas como pueden ser Hitler, pero también hemos aprendido de Jesús, Madre Teresa, Mandela, Gandhi. Entonces, en esas polaridades el ser humano aprende y crece.
y son necesarias en muchos casos para seguir creciendo y avanzando en el camino. Así que es muy importante ir hacia adentro, qué nos pasa, ¿no? La autoobservación y en todo caso también ir al inconsciente a ver qué hay ahí haciendo su juego. Ujú. Sí, eso es súper importante, pero hay un cierto porcentaje de personas que todavía no logran entender cómo es que nosotros podemos eh, aplicar cambios y mejoras, ¿verdad?, en el proceso en el cual están viviendo esas personas, ¿verdad? Entonces, Claro, porque a veces pasa mucho que planificamos algo y no fluye, ¿verdad? No se claro, materializa. Hay muchas personas que dicen, yo medito, pero trato de visualizar, trato de hacer cosas, pero no me resulta. Entonces, claro. ¿cómo esa persona puede revertir esa situación? ¿Verdad? Bien, toda vez es concreción de algún sueño que queremos materializar y que no se termine, por más buena idea o intención que tengamos, si no se logra es porque hay algún patrón inconsciente que está haciendo su juego. En forma de miedo, en forma de... el miedo puede ser de desvalorización, miedo de no merecerme lo suficiente, no merecer lo suficiente, entonces no viene el dinero, puede haber algún patrón inconsciente a nivel del clan familiar, esto se puede hasta ver en generaciones anteriores donde, y esto me pasó, donde el dinero era mal visto porque había habido una estafa en alguna generación, donde había muerto alguien por temas de dinero, donde había problemas de herencia, bueno, estas cosas a veces están muy metidas, no las vamos a reconocer así fácilmente. Lo único que podemos hacer es preguntarnos por qué me pasa esto. Y en esos casos es muy sanador ir a un terapeuta que busque ese patrón inconsciente y vemos cómo lo sanamos, vemos cómo se puede liberar. Y ese es una gran herramienta de avance de lo que yo llamo sanación y crecimiento. No podemos crecer si no sanamos. Somos seres que venimos a sanar, encarnamos de alguna manera para sanar a aquellos que supuestamente en otras vidas hemos hecho mal manejado, ¿no? Esa es mi creencia. Entonces venimos a sanar y cuanto más sanación logremos, y eso requiere autoconocimiento, requiere observación, más va a avanzar nuestra vida. Y en ese caso el potencial de sanación es ilimitado. Tenemos en ese caso libre albedrío para hacer, desarrollar y avanzar todo lo que queramos. Tenemos que ser muy conscientes que en esa sanación eso a veces involucra relaciones, personas cercanas, hay que ser cuidadoso de eso. No es algo, porque a veces nuestros cambios pueden impactar, generar en algunos casos dolor. Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? En todo eso, pero también la sanación a veces provoca que sanen lo que están alrededor, especialmente las generaciones que nos siguen, ¿no? Que pueden, si no, a repetir lo mismo que nosotros no hagamos. Yo lo encararía por ese lado, porque de tantas cosas que he probado, he llegado a la conclusión de que ese 97% juega su juego y es el dueño del juego. Sí, de todas maneras, amigo querido, tienes toda la razón. Hay que entrar en una etapa de conciencia, de autoconocimiento de lo que estamos hablando en esta entrevista, es lo primordial, es hacerte esas preguntas difíciles, es decir, oye, sí, pero yo necesito, no necesito, sino que quiero lograr esto y Claro, cuál va a ser el camino, ¿verdad? Porque nosotros mismos, como tú dijiste hace un rato, nos autoevaluamos, ¿verdad? No nos permitimos ser merecedores de lo que realmente nos corresponde. Entonces, ¿cómo preparamos este camino, Silvio? ¿Cómo preparamos nuestra instancia y cómo lo hacemos desde casa para personas que por ahí todavía no toman conciencia de decir, oye, la capacitación es lo que me va a llevar a esto? Sino es que cómo puedo hacerlo desde casa, qué puedo comenzar a utilizar para poder encontrar este camino. lo primero es lo que comentaste acerca de las preguntas, es entenderse en la insatisfacción. Mis cambios surgen desde la insatisfacción. Es verdad que mi personalidad hizo que pase a la acción. Acá hay muchas variables. Yo diría, lo que hice en esos primeros años o años previos, es bueno hacer algo tan simple como si querés una carta astral, por ejemplo, y un buen astrólogo te va a decir cómo es tu personalidad. Algo que estoy profundizando los últimos
este año y que me he formado también tiene que ver con los eneagramas, que es un test de personalidad y hay 9 personalidades. Todos tenemos un poco de las 9, pero hay una que es la que rige. Entonces, bueno, eso es un test que funciona muy bien. Entonces, nos da, ¿qué pasa? Ese test nos da una pauta de las sombras que tenemos y las bondades. Obviamente hay que trabajar las sombras, pero también hay que reconocer esas bondades porque en muchos casos no las tenemos en cuenta. Entonces, eso nos permite ya empezar a decir, mira, es verdad, soy así, funciono de esta manera ante tal hecho, me voy hacia adentro, evito el problema, hay distintas personalidades, ¿no? O estoy a disgusto de lo que sucede en el mundo, critico a todos. Bueno, ahí hay muchas, cada eneagrama, cada eneatipo tiene unas características muy pronunciadas, ¿no? Entonces, esto mismo puede ser una gran herramienta para empezar a darle forma. Y las preguntas que nos hagamos, decir, ¿a qué vine al mundo? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué emoción? ¿Por qué cuando sucede algo surge la ira, surge el enojo, surge la depresión, la frustración? Todas esas emociones también hay que saberlas escuchar. Después por ahí comprenderlas quizás requiera de un terapeuta para acelerar el proceso de entendimiento, pero ya cuando uno se plantea el hecho de decir, ¿por qué me pasa esto? Ya ahí en la pregunta nace lo que yo llamo la primera etapa, la etapa que sigue del salto, pasar al próximo estado conciencial. Somos seres con un estado conciencial, yo hablo de un rango conciencial, donde tenemos picos altos y picos bajos. En los bajos encontramos las sombras y en los altos vamos a encontrar el momento que estamos de mayor, si se quiere, éxtasis en este momento de la vida, ¿no? Y somos seres que vamos avanzando en estados concienciales. Si cuando toco los picos de las sombras puedo hacerme esas preguntas desde la humildad, desde el querer avanzar conscientemente en la vida, ahí puedo encontrar los espacios de decir de crecimiento, donde nace el crecimiento al próximo estado conciencial. Entonces las preguntas y lo que haga después, el tomar acción, pequeñas acciones. Esto a veces no hay que salir a comerse el mundo. Pequeñas acciones, me voy a levantar temprano, voy a la mañana inicialmente a hacer mi actividad que potencie mi ser, empezar a dormir mejor. Siempre hablo de la primera etapa de lo que es todo el sueño y las primeras horas de la mañana son fundamentales para elevar mi energía y mi vibración para después afrontar todo el día. Ahí tenemos el 80% de nuestra energía vital si la hacemos bien. El buen descanso, hay que ver qué se come antes, qué se hace antes, y después lo que hagan las primeras horas de la mañana. Meditación, alimentación consciente, transpiración saliendo a hacer una actividad física, oxigenando la sangre, el cerebro, leyendo un buen libro en ese momento de la mañana también, hasta que después arranco la jornada laboral, ¿no? Entonces, hay pequeñas acciones que nos pueden cambiar la vida totalmente, ¿no? Y no son cosas realmente que hay que estar iluminado para hacerlo, ¿no? Por supuesto que sí, son acciones, pequeñas acciones que nos dan el pasito que nos vamos encontrando y vamos insertándonos más en ese camino maravilloso que es el crecimiento personal. Oye, Silvio, ¿y qué le recomendarías a las personas para poder comenzar ellos a visualizar la vida que ellos quieren tener? Con las preguntas, ¿te acuerdas que hice unas preguntas en el contexto? Cuando comenzamos, hicimos unas preguntas hacia ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y por ahí cada uno se responde, ¿verdad? Se autoevalúa, pero ¿cómo comienzo a visualizar esa vida de mis sueños? A lo mejor, no sé, estar en un lugar tranquilo, meditando, a lo mejor el ser feliz para ti es estar con tu familia, o a lo mejor ser feliz para ti es lograr todo tu sueño, que sea chiquito, a lo mejor andar en un parapente, como decía yo, que es un sueño que lo pretendo cumplir este 2021, pero para algunas personas puede ser algo tan simple como ir a meditar en un bosque, como estar cerca de la playa. Entonces, ¿cómo comenzamos a visualizar eso para poder materializarlo en la realidad? Les voy a contar lo que hago todos los años. De hecho, allá atrás, ese es el norte de mi living. El norte yo en mi casa me he especializado en tema de Feng Shui, entonces me gusta aplicarlo, lo hago hace años y realmente me ha servido de mucho.
ahí en el norte van a ver, no sé si se logra ver, hay una especie de cuadro de visión. Ahí están plasmadas algunas imágenes de lo que el año pasado, diciembre para mí es un mes muy especial siempre, es el mes donde empezás a repasar todo lo que hiciste en el año y empezar a darle forma a lo que se viene. Y justamente la semana próxima, cuando ya viene la energía navideña, que eso es un portal energético muy, muy propicio para gestar los nuevos proyectos toda esa semana hasta lo que es el año que termina. Es muy energéticamente muy, muy fuerte y podemos, si manejamos bien el poder de la intención, es decir, intencionamos con amor, con gratitud, podemos empezar a gestar nuestros cuadros de visión. En esos años que yo empezaba a darle forma a lo que vendría después, recuerdo haber hecho un cuadro de visión para cada ámbito de la vida. La salud, la profesión, las relaciones, la familia, las finanzas, hobbies, el viajar, el tener una casa quinta para los fines de semana, bueno, un montón de temas que a mí, digo, empecé a definir lo que es mi felicidad. ¿Cómo sería la felicidad con plenitud? Estar bien en todos los ámbitos de la vida. De eso mismo trata, justamente habla del factor conciencia. Cada capítulo es un ámbito de la vida, ¿no? Entonces, yo diría, si quieren, pueden en cada ámbito de la vida o tomar los tres que a ustedes hoy les pueda preocupar más, definir una tarea, un sueño, algo que quieran lograr el próximo año. Habría que ver, bueno, algunos sueños a veces requieren años, ¿no? Pero sí está bueno empezar a plantar las semillas, hacer las acciones que hay que hacer para que eso, al cabo de un tiempo, se pueda materializar. Y cuando estamos creando un cuadro de visión con intención, con amor, con gratitud, empieza ya a formarse, a gestarse en el universo, en otro plano, donde de acá intencionamos, se empieza a gestar y después de acá se vuelve a materializar. Tenemos, para aquellos que quieran ir un poco más, tenemos el yo superior, nuestro yo superior, doble cuántico, con el cual podemos intencionar todas las noches antes de acostarnos, con un pensamiento benevolente, de amor, de gratitud, e intencionar a ese doble cuántico que empieza a gestar las redes necesarias y crear los potenciales futuros. Y ahí se empieza a gestar. Después hay que estar acá perceptivos, hay que estar atentos ante las señales y accionar, ¿no? Es un poco un juego en dualidad, pero bueno, con algo así tan simple como crear un cuadro de visión donde ponemos imágenes de aquello que deseamos, podemos empezar a darle forma a esos deseos, a esos sueños. Buenísimo, me encanta ese tablero de visión, yo también lo tengo por ahí creado en mi norte y ese punto que tú hablabas es súper importante y a lo mejor como ser un tablero de visión con cosas pequeñas acciones que te llevan a decir si realmente esta energía del universo funciona, esta energía del universo está para mí, por los dones y talento que tengo, entonces te vas a empezar a descubrir a ti misma y te vas a autoconocer y vas a seguir avanzando y encontrando personas que te van también a ayudar a poder pasar desde un punto A al punto B, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Y aparecen las personas, aparecen las relaciones, los proyectos. El tema que se nos requiere es que estemos enfocados en eso que deseamos, cuando digo desear algo, tratemos de no enfocarnos en lo material. Tenemos que enfocarnos siempre en pedir, si se quiere, más discernimiento, más conciencia, para que los desafíos que se nos presenten los podamos sortear de mejor manera. Después eso se termina materializando en aquello que puede ser un vehículo, lo que deseemos, ¿no? Pero es importante, no vamos a llegar a eso que está ahí, no, el tema que no lo alcanzamos es porque no hemos crecido lo suficiente. Hasta que no pegamos ese salto en crecimiento, no vamos a poder alcanzarlo. En algunos casos se nos pueden presentar pruebas donde aparece eso, pero así como aparece se puede ir rápido. Entonces el tema es cuando aparezca y permanezca, ¿no? Bien.
Silvio, y cuéntanos un poquito del factor conciencia, porque ese libro de verdad movió mi cerebro y me dijo, Echa, ¿qué onda? Aquí tienes que pasar por este camino primero antes de este otro, porque muchas personas piensan en tener un negocio, de tener primero, tener cosas materiales, tener esto otro, pero parte un poquito más atrás toda la historia, parte Claro. haciendo el ser y creando tu ser que está interior, ¿verdad? Primero el Claro. ser, después el hacer, la intención para que la atención se expanda y ahí llega recientemente el tener. Entonces cuéntanos un poquito de tu libro, de cómo lograste conectar esas tres instancias tan poderosísimas y plasmarla ahí en ese libro maravilloso. Cuando daba forma al libro, trabajo con mapas mentales. Esa es una buena herramienta si quieren planificar cualquier proyecto, una charla, lo que sea. Yo lo utilizo mucho. Y cuando plasmaba, tenía que ver en una hoja el libro, ya tenía que ver la esencia del libro y por lo general siempre nos recomiendan a nivel de lo gráfico cómo funciona el cerebro, no más de 3 ideas. Entonces, justamente, resonaba mucho en mí en esos momentos el ser, hacer, tener, que es una frase por ahí muy trillada, pero en muchos casos hasta se malinterpreta. Entonces, nace en ese momento la posibilidad de hacer 3 secciones del libro, ser, hacer y tener. Y así fue formado. Entonces, el trabajo en el ser es todo el trabajo de autoconocimiento, todo lo que tiene que ver con conocernos, dones, talentos. Primero, reconocer la esencia. Y después, en el hacer, está todos los ámbitos de la vida que venimos a hacer con otros o de nosotros hacia afuera, hacia la humanidad, hacia la familia, hacia la comunidad en la que vivimos. Entonces van a encontrarse que la primera etapa del trabajo en el ser es la base. Yo digo que es como el 70-80% de todo el trabajo que tenemos que hacer. Si mejoramos eso en nosotros de autoconocimiento, mejora todo lo otro. A veces nos enfocamos en hacer, pero y sufrimos mucho, renegamos mucho con ese hacer en la profesión, que todas las cosas se traban, que que las relaciones se traban, que hay relaciones que también pueden generar problemas, nos enojan, bueno, temas de salud, las finanzas no funcionan, bueno, hay todo constante trabajo. Bueno, eso es lo que corresponde a lo que es justamente el desafío que tenemos que trascender. Ahora, para trascender eso, se dice que de alguna manera todo problema que vemos existe en un estado conciencial, en una frecuencia conciencial. Si elevo mi estado conciencial, algunos problemas que están acá desaparecen, simplemente. Dejan de ser un problema. O se minimizan bastante. Y es lo creo como una gran verdad. Entonces, ¿qué se requiere? Lo que les contaba en esa trinidad del propósito de vida, en la base, crecer, expandir nuestro ser y vamos a empezar a entender de que ciertos problemas para el anterior estado conciencial desaparecen. Entonces, bueno, el tema es cómo después pasamos una acción consciente, un hacer consciente, un hacer desde el ser, que es justamente lo que va a marcar la diferencia en esta nueva era. Entonces ahí en el hacer se van a encontrar, les aclaro, es un libro que se pueden ingresar a mi página silviosantone.com y van a encontrar un lugarcito donde se pueden bajar el libro en formato PDF. Y si no, lo consiguen en Amazon, en Amazon tanto en formato papel como digital. Y el hacer, ahí nos podemos decir, bueno, ¿cómo encaro una salud más consciente? Integrando espíritu, mente, emociones y cuerpo. No es solo una salud corporal, hay emociones haciendo su juego, la mente y después el espíritu detrás, que por lo general no se lo tiene en cuenta, más aún en la medicina tradicional. Después hay otro capítulo dedicado a relaciones conscientes, grupo familiar, la crianza de un hijo desde la conciencia, pero también una relación, una pareja, inclusive el sexo, cómo el sexo puede cambiar cuando pasamos a considerar un sexo más sagrado, un sexo más elevado, tántrico, cómo la pareja
puede unirse a un nivel más de más conciencia a través del sexo. A veces se cree que en la espiritualidad el tener sexo es un deseo que mundano. Bueno, el deseo mundano, todo deseo mundano lo podemos transformar haciéndolo más consciente, sagrado. Y eso es lo que se nos requiere. Entonces, bueno, como política consciente, hay un capítulo de profesión consciente, emprendedurismo, liderazgo consciente, finanzas personales. En un momento replanteé toda mi cartera de inversión, así sacando todo activo especulativo, hasta que entendí que todo lo que estaba haciendo, o alguna parte de lo que hacía, era especulativo y no aportaba valor a la humanidad, a la economía. Todo lo contrario, era generador de crisis financiera. Entonces saqué todo eso que el nivel vibracional era bajo, y transformé la cartera de inversión. Por eso existe karma financiero, para aquellos que les gusta ir un pasito más, ¿no? Mezclar espiritualidad con finanzas. Entonces, desde ese lado se puede transformar todo. Así que bueno, tiene que ver con eso. Buenísimo. Bien, Silvio, te agradecemos un montón esta entrevista que estuvo padrísima, estuvo con mucha información de autoconocimiento, ¿verdad? De la persona. Entonces, hay pasitos que cada uno tiene que dar y dependen 100% de nosotros, ¿verdad? Entonces, queremos hacer un pequeño juego virtual acá. Tenemos unas personas en la sala. Queremos hacer un juego virtual porque queremos que esas personas que están ahí conectadas en nuestro entrenamiento puedan hacerte una pregunta específica a lo que hablamos hoy. Creo que está por ahí Gloria y está Fernando. No sé si va a pasar Gloria. Voy a abrirte la cámara, Gloria, para que puedas consultar lo que tú quieras. Hacer unas 2 preguntitas a Silvio. Hola, Gloria. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo están? Hola, Gloria. ¿Qué tal? Muy bien, me encantó tu charla. La disfruté muchísimo. Gracias, Gloria. Además que sí me interesa tu libro, me pareció genial. Una pregunta, sí, es que genial. Además que a mí me encanta todo lo de meditación y todo eso, así que es perfecto. Mi pregunta es, ¿cómo vencer el karma financiero? ¿Qué nos recomiendas? Entendiendo que hay activos que son especulativos, entonces primero tenemos que preguntarnos, ¿para qué quiero invertir? Si solo busco ganar más dinero a costa de que cualquier ser vivo, la economía y demás sufran, eso ya genera karma negativo a nivel de lo financiero. Hay activos y activos muy buenos donde podemos ayudar a que la economía se empodere y crezca y que genere valor en la economía y en la humanidad. Cuando hay un proyecto de un emprendimiento que agrega valor a la humanidad, que hay un proyecto que realmente tiene proyección, es sustentable, hay muchos, entonces ahí podemos volcar nuestros ahorros o alguna parte de nuestra cartera. Podemos tener acciones de empresas que, por ejemplo, que estén haciendo una acción que realmente sea buena en caso de alimentación, los bancos. Los bancos es un gran ejemplo. Los bancos en general, los bancos tradicionales, tienen mucho manejo de especulación. Así que en ese momento yo tenía inversión en bancos tradicionales, la saqué totalmente y empecé a invertir. En todo caso, hay hoy día banca ética. Bancas que le ofrece, da préstamos a emprendedores que realmente tienen un proyecto que es bueno, que es sustentable, que genera valor. Esto ya existe. Es verdad que está en crecimiento, pero ya existe. Una propiedad inmobiliaria, hay personas que a veces para comprar una propiedad buscan familias con problemas, que tengan que vender apurados porque les ha sucedido algún hecho trágico, lo que sea, y necesitan vender y se abusan. Entonces, ¿qué hacen? Compran eso muy barato a costa del sufrimiento de esa familia que está necesitada y lo único que hacen es ponerlo a la venta más caro, nada más. No agregaron valor a la economía. Eso es especulación en el ámbito inmobiliario. Lo que podés hacer, podés comprar una propiedad, por ahí la gente quiere vender, pero podés hacer algo que ganen todos. Siempre el tema es ganar, ganar. No es
ganar a costa de que otro pierda. Entonces, esa familia vende, le va bien, y vos esa propiedad la podés embellecer, si es que está descuidada, hay que ver, le agregás valor a través de mano de obra, de materiales, que eso mueve la economía, y de ahí en más la podés en alquiler o la vendés a un precio más alto, pero reciclada. Es un ejemplo también. Bueno, un libro que realmente sume valor a la gente. La venta de ese libro es ingresos pasivos, que es un buen activo en la cartera también, de lo que son activos. No es financiero, pero es un activo de valor también. Perfecto, muchas gracias, Silvia. De Beca, nada, Gloria. realmente encantadora, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar acá. Y agradecemos también a Silvio, y sé que nos tiene un regalito. Te voy a sacar de la sala, Gloria. Antes, no se te olvide anotar el link para el libro. Sí, tranquila. Ya Silvio me pasó el libro, lo tengo descargado y espérame un segundo. Y ya él nos regaló este libro a todas las personas que están en el grupo de WhatsApp. Si aún no estás en el grupo de WhatsApp, por favor, deja un número 7 en los comentarios para poder agregarte y puedas obtener también este libro maravilloso del Factor Conciencia. Bien, Silvio, agradecerte, querido amigo, por esta entrevista, agradecerte por tu ser, por así como eres, así tu sencillez, tu alegría, tu transformación, por compartir procesos importantes en tu vida. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este primer congreso virtual Transforma tu mente y emprende. Me encantó poder conversar contigo. Te envío un beso gigante hasta Argentina. Gracias, muchas gracias a todos. Y bueno, la crisis pasará, el aprendizaje es lo que quedará. Así que adelante, aquellos que por ahí no intenten cerrar un mal año. Observen, traten de cerrar un año con amor, con gratitud, y de ahí en más empezar a crear un nuevo ciclo de prosperidad y de cosas buenas que puedan llegar a su vida. Así que nada es malo. A veces también nada es bueno, cuidado ahí, no nos creamos a veces porque nos pasa algo bueno y el ego nos puede traicionar. Entonces, en equilibrio, pero entendiendo que todo es perfecto. Así que bueno, un gran saludo. Gracias, Beth, por la invitación. Gracias, amigo. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Bye. Bye. Bien, tremenda entrevista con nuestro querido amigo Silvio Santone. De verdad, me encantó poder compartir con él, pero hoy tengo una